Muy buenos días, hermanos. Vamos a orar al Señor, pidiendo su dirección, su guía al reflexionar en su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor por nosotros, por tus bendiciones, por tu gracia y porque hemos podido llegar a este lugar, y rogamos que tú prepares nuestro corazón para estar atento a tu palabra, a que podamos disminuir cualquier distracción y podamos pensar en tus asuntos, Señor. Ayúdanos a entender, a aprender y también a gozarnos con tu palabra. Damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a continuar en la serie que se ha estado predicando los últimos domingos, que ya es es Primera de Pedro. Está en Primera de Pedro capítulo 1. Es muy frecuente que en las cartas o las epístolas del Nuevo Testamento primero se establezca una verdad teológica y después se pasa podríamos decir, a la práctica o cómo respondemos, cómo debemos responder como cristianos a esa verdad. Con el hermano Jonathan, el domingo pasado se vio la salvación, ¿cierto? La esperanza de la salvación, la seguridad de la salvación. Y vamos a leer entonces ahora en Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 13. Inicialmente vamos a leer el 13 solamente. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto para iniciar. Dice ceñir los lomos. Que se imaginan que puede ser eso, ¿no? Los lomos es la parte inferior central de la espalda. Ceñir es como cuando uno se ciñe una ropa, un cinturón. Pero la verdad es que acá es una expresión que ocupaban los judíos. Y quisiera llevarlos un poco a Éxodo capítulo 12, versículo 11. En la primera Pascua, pensemos en los judíos preparándose para salir de Egipto. Y les había dado instrucciones el Señor, a través de Moisés, de preparar un alimento. Y dice en Éxodo 12, 11, y dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón, que era una vara, en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Si leemos esto que está diciendo, dice: con la ropa ajustada, con el calzado puesto, con una vara para que como quien va a salir, ¿cierto?, de su casa. Y además le dice: come rápido. Quiere decir que le está llamando a estar preparados. En ese caso, preparados para salir. Y esa expresión, ceñir los lomos, los judíos lo ocupan para eso en general. Es prepararse para algo. En específico, el ceñir los lomos tiene que ver con ajustar su ropaje. Recordemos que ocupaban túnicas y es bien no muy cómodo ni práctico, por ejemplo, andar con túnica para la pelea, para cualquier cosa que sea una emergencia. Entonces lo que ellos hacían era recoger su túnica y amarrársela. Algunos la ajustaban en su cinturón, de tal manera de que ya era más fácil desplazarse porque ya no estaba, no era tan extenso la vestimenta. Y estaban listos para salir. Entonces la figura, pensando que esto, está en el Éxodo, lo que leímos recién, ya cuando Pedro lo dice, ya quienes escuchaban esto ya entendieron. ¿Qué entendieron? Hay que estar preparado.
Dios nos llama a estar preparados para algo. Y además dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, está hablando no de la preparación física, sino de la preparación de su mente. Quiero también llevar a hacer notar, digamos, que muchas veces los distintos textos bíblicos y los capítulos se conectan entre sí. Entonces, hay palabras que marcan eso, y acá en el principio del versículo 13 de Primera de Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos, etc. Entonces, por tanto, nos lleva a que eso viene, lo que estamos viendo ahora es consecuencia de lo que ocurrió antes. Y estábamos hablando la semana pasada de la salvación, la esperanza de la salvación. Dada esa esperanza, dado esa gran misericordia y gracia, por tanto, prepara tu mente. ¿Para qué? Lo vamos a ver después. Pero tiene que ver con algo activo. Si usted le dicen prepárese, el judío que conocía su historia ya se imaginó toda la situación en esa primera Pascua, en que ya hay que salir, hay que hacer algo, tengo que estar preparado para eso. Siempre cuando uno está preparando las predicaciones, uno dice, bueno, que el Señor me ayude, tanto en el entendimiento de la palabra, también como para preparar, quizás algún ejemplo, algo que pueda servir como para ilustrar. Y les voy a contar algo que pasó ayer, básicamente. Mi hija anda de viaje con sus abuelos, con la hermana Margarita, para que los conocen, con mi hermana Ana Karina, están viajando. Y bueno, fueron a viajar en una isla que queda en el Caribe, básicamente es de Colombia, pero está más cerca de Panamá. Y resulta que ayer, como las 8, 9, entre 8 y 9, veo que llega un aviso, me apareció en una red el aviso de que había una alerta de tsunami porque había habido un terremoto por allá, no sé si grado 8, 7.6 o algo. Entonces empiezan a mostrarse los lugares posibles y está toda el área alrededor de donde está, porque es una isla chiquita. Entonces, bueno, dije, ¿por qué de todos los lugares posibles para ir tuvieron que ir a ese lugar? ¿Por qué no están en, no sé, Talca o lo que sea? Obviamente empezamos a orar al Señor y tratar de comunicarnos con ellos, porque a uno se le vienen todas las ideas de que, no sé, a lo mejor han perdido comunicación porque no nos contestaban inicialmente. Finalmente estaban bien, digamos, no es mi intención, de suspenso están muy bien, ningún problema, no se dieron cuenta si es que no se les avisa. Pero ahí la incertidumbre que teníamos nosotros era, ya no nos contestan, ¿por qué? Porque se cortó el internet en la isla, porque llegó el tsunami, y inevitablemente se nos venían a la mente estas imágenes de lo que pasó en Sumatra y en otros lugares en que la gente no tenía idea de lo que iba a pasar. Bueno, nos logramos comunicar, estaban bien, fuimos viendo que las alertas se fueron reduciendo, ya no había tanto riesgo. Y lo que les decíamos nosotros es, ya por favor, ok, porque les preguntábamos, ¿ustedes saben algo? Decían, no, las autoridades no han dicho nada. Ahí yo me acordaba del 2010 cuando las autoridades decían que estaba todo bien y finalmente no fue así. Entonces le decíamos, por favor, tengan las zapatillas al lado por si hay que arrancar, no vayan al valle justo ahora. Y bueno, finalmente estuvieron en algún tiempo ahí en un segundo piso, en fin. Y no pasó nada, gracias al Señor. Pero lo que nosotros les pedíamos era, por favor, estén preparados por si hay que salir rápido. Esas cosas, claro, cuando llega una ola de un tsunami es extremadamente rápido, la fuerza del agua es muy fuerte, muy destructiva y en muchos casos si no hay vías de escape apropiadas, no hay mucho que hacer. Les pedimos, por favor, estén preparados. Es un ejemplo, digamos, que nos hizo pasar un susto puntual, no tuvo consecuencias. Pero acá la palabra de Dios nos dice, en términos de estar preparados,
como una cosa muy importante y muy urgente, como fue para los judíos en su tiempo. Sobre todo importante, por lo que viene a continuación. Les dice Pedro les dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y también sed sobrios. Y acá ser sobrio uno lo podría asociar a no estar, alcoholizado, pero ser sobrios implica estar en control de lo que uno va a hacer, de uno mismo. Entonces, prepara tu mente, sé sobrio, está en control de lo que tú haces y espera en la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, aquí lo que Pedro hace es que toma la expresión de manera metafórica, aplicándolo al entendimiento o a la mente, y está diciendo que los creyentes deben estar mental y espiritualmente preparados, alertas, enfocados. Nos habla esto de tener disciplina mental, porque uno siempre puede dejarse llevar por distracciones o pensamientos del mundo también. La sobriedad nos habla de tener una mente clara, una mente equilibrada, sin dejarse dominar por emociones o impulsos que a veces nos llevan a tomar decisiones que no son correctas. Entonces, cuando menciona esperanza, dice, esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dado todo esto, lo anterior, podríamos llamarle una esperanza activa. No es algo pasivo. Es como, yo no, tuve esta dificultad y la esperanza, no pensé en la esperanza, no me trajo paz y distintos tipos de situaciones en que a lo mejor decimos, no estoy satisfecho, no estoy contento, no estoy con paz o gozo espiritual ante esta situación. Pero estábamos haciendo caso al versículo 13. Hemos ceñido los lomos de nuestro entendimiento. Estamos siendo sobrios. Y estamos tan sumergidos en la esperanza que nos da nuestro Señor Jesucristo. Pues dice, esperad por completo. Esperad por completo. La palabra nos llama entonces, hermanos, a preparar nuestra mente, a preparar nuestro espíritu para vivir con propósito, con disciplina y esperanza en la gracia de Dios. Ceñir los lomos es prepararse para la acción. Y aquí estamos hablando obviamente de acción espiritual, cosas espirituales. Hermanos, seamos sobrios, mantengámonos alerta. El sobrio también es el hablar claro, ¿cierto? Una persona que está sobria habla con claridad versus una persona que no lo está. Podemos hablar claramente del Señor y podemos avanzar con paso firme en el camino que Dios ha preparado para nosotros. Alguien escribió, sed sobrio en este contexto, es evitar las cosas que se suben a la cabeza, excitan la mente o inflaman de forma no natural las emociones del alma. Es no permitir que la mente divague fuera de control. Una vida mental disciplinada va a llevar a un camino ordenado. Recuerdan que la palabra dice, sobre toda cosa guarda tu corazón. Y para los judíos, ¿el corazón qué era? ¿Eran las emociones o era el entendimiento, la mente? A diferencia de para nosotros, que el corazón es solo emoción y sentimiento, para el judío no. Para el judío el corazón tenía que ver con su mente. Entonces se relaciona también con el guardar la mente. Cuidemos, hermanos, en lo que pensamos. Y lo que pensamos está muy fuertemente determinado por lo que vemos. Ejemplo, redes sociales. Obviamente hay casos extremos de que en Internet vamos a encontrar cosas que son absolutas y evidentemente pecaminosas y que no agradan al Señor. Pero hay cosas que a lo mejor podríamos decir que no.
Yo podría estar viendo noticias o alguna cosa de interés. Pero realmente esas cosas que a lo mejor no son esencialmente pecaminosas per se, pero si esas otras cosas que el mundo nos entrega llenan mi corazón, están ocupando un espacio que debería estar ocupando el Señor. No es pecado ver noticias, si está bien hay que verlas, hay que ver, no sé, cómo está el tráfico en la mañana, cómo va a estar el clima, qué sé yo. Pero una cosa es ocupar eso como una herramienta y otra cosa es, no sé, dedicarme sustancial y mente a que entren cosas en mi mente que no son la palabra de Dios, que no son las cosas de Dios. De lo que está en el corazón es lo que habla la boca también. Y tengamos cuidado entonces a qué dedicamos nuestra mente. Recordemos que la palabra dice tenemos la mente de Cristo. Y eso es algo que tenemos que respetar y tomarlo. Porque no es poca cosa. Seguimos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo ahora el 14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Primero, el llamado a la santidad difícilmente puede ser más claro. También nosotros sabemos que en la carne, en la humanidad nuestra, no podemos cumplir eso. Pero Dios, a través de su Espíritu, nos da esa capacidad de vivir en santidad, de vivir como Dios le agrade. Y con la ayuda del Señor podemos aspirar a cumplir esto, de ser santos porque Él lo es. En un pasaje relacionado, dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Parecido a lo que decía en lo que vimos en el versículo 14 de Pedro, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Conformar es bien evidente de la palabra, es tomar la forma de, es como tomar un molde. Entonces el mundo trata de tomar un molde, tomarte a ti y apretarte. Y que tome su forma. Y lo que acá la palabra nos llama es a no dejarnos hacer eso. No os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estábamos en la ignorancia, cuando no conocíamos al Señor. En Romanos 12, no conforméis a este siglo, que en el fondo ahí se refiere a este mundo, más que la parte temporal, se refiere al mundo. En Romanos dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro espíritu. Renovación. Esa palabra es importante. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Habla en el Romanos de una renovación. En otras partes habla de un renacimiento. Es algo bien radical. Y en Primera de Pedro, donde leímos el versículo 15, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La intención de nuestro corazón debe ser esa, de nuestra vida completa. Si intentamos parcializar nuestra relación con Dios, decir, okay, yo sigo a Dios, sigo su enseñanza, pero en esta parte de mi vida yo no quiero que Dios entre o me da vergüenza que Dios lo vea, etc., no va a funcionar. Porque el llamado de la palabra acá y en otros versículos no es así. Es todo. Renovación, nacer de nuevo, es algo bien radical. En toda nuestra manera de vivir debemos ser santos. No solo en la iglesia, cuando estamos en la casa, en el trabajo, en los estudios, donde sea. Porque Dios es santo.
Y eso es más que, digamos, humanamente portarse bien. Y no se puede hacer con un esfuerzo humano, no se puede hacer sin la guía del Espíritu. Es bien enfático el Señor cuando habla de su santidad. En Levítico, Levítico capítulo 11, versículos 44 y 45. Acá Jehová le dice a Moisés, dile esto al pueblo. Levítico 11, 44 y 45 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Acá Jehová dice, yo te saqué para ser tu Dios, Él nos salvó para ser nuestro Dios, por lo tanto tenemos que ser santos. No es una sugerencia ni recomendación, hermanos, es una orden. No es cosa menor, ¿cierto? Pero muchas veces vemos algo, la parte más teológica, por así decirlo, y dice, ya, ¿y cómo lo aplicamos? Partamos por esto. Hemos ceñido los lomos de nuestro entendimiento. Estamos buscando esa santidad en todas las áreas de nuestra vida, en toda nuestra manera de vivir. Cada uno se puede responder. Si la respuesta es no, bueno, hay que trabajar en eso, hay que someterse al Señor. Si es sí, les animo a seguir avanzando, crecer en el Señor. Seguimos con el versículo 17 ya de Primera de Pedro 1. Y acá la motivación para lo que se nos va a decir tiene que ver con la sangre de Cristo y su valor. Dice 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, si llamamos Padre a nuestro Padre, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habla acá del temor. Conducíos en temor todo el tiempo. No estamos hablando de un temor, de un miedo paralizante del cual queremos alejarnos, sino que habla de temor reverente. En Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Es interesante acá cómo Pablo lo expresa, porque ese temor que dice, esa reverencia, ¿dónde se sitúa o en qué contexto se da? ¿Bajo qué marco?
El temor de Dios se sitúa cuando se es consciente del costo de la redención. Y cuán pobre puede ser nuestra respuesta en términos de nuestra santidad en la práctica. Y es interesante que se nos llama a pensar en la redención porque hay distintas cosas que van a ocurrir, pero ya fuimos redimidos, ya fuimos rescatados. En el sentido de que tenemos que esperar la liberación del cuerpo, aún estamos en un cuerpo terrenal, vamos a ser transformados, solo tenemos que esperar, pero no la redención, porque ya fuimos rescatados. Por eso dice en el 18, fuisteis rescatados. Respecto de la sangre de Cristo, como decía, el temor se da, ese temor reverente se da cuando pensamos en el gran sacrificio de Cristo que hizo por nosotros y cómo debemos tomar eso en serio, hermanos. Creemos que es preciosa la sangre de Cristo, ¿cierto? Y estamos hablando de preciosa no de un tema de simple belleza, no es que, por ejemplo, las piedras preciosas ya son lindas, pero son preciosas porque su valor es muy alto. Y hay tantas razones, hermanos, alguien las enumeró y se las comento. La sangre es preciosa porque es la sangre del Hijo de Dios. Lo que se derramó fue la sangre del Hijo de Dios. Por lo tanto, es preciosa para Dios mismo, Dios Padre. Es preciosa porque fue la vida, representa la vida derramada del Señor Jesucristo. Es preciosa porque es el único precio aceptable para la redención de nuestra alma. Es preciosa porque es la única que puede salvar del pecado. Es preciosa porque su valor no disminuye con el paso de los siglos. Y es preciosa porque su eficacia sigue a disposición de los pecadores. Y obviamente podríamos encontrar muchas más razones, pero cada una de estas es una maravilla para nosotros. Es su gracia, su misericordia. Es un rescate tan alto, hermanos. Y cuando dice Pedro, condúzcase con temor todo el tiempo, dice, sabiendo que fuiste rescatado por la sangre preciosa de Cristo. Piensen en eso, en el fondo les dice. Cuando se conduzcan en temor, piensen en eso. Cuando evalúen su vida, si están cumpliendo eso, hermanos, pensemos en eso. También es todo el tiempo, conducidos en temor, todo el tiempo. También es hermoso ver cómo en el versículo 20, donde dice, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros días por amor de vosotros, es que Cristo fue definido como Cordero, es decir, algo que se va a sacrificar desde antes de la fundación del mundo. Se nos manifestó en días postreros, pensando en la eternidad. La manifestación de Cristo o la venida de Cristo es algo muy reciente. Pero está desde antes de la fundación del mundo que muriera por ti y por mí. Es un plan perfecto, es un plan eterno. Por lo tanto, hermanos, conducidos con temor. Y cuando lo hagan, pensemos en el precio que fue pagado por nuestra salvación, en el valor de esa sangre. Hemos visto que tenemos hasta este punto, que tenemos que preparar nuestra mente y esperar en la esperanza de Cristo. Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir como Dios es santo y tenemos que conducirnos en temor, sabiéndonos rescatados por la sangre de Cristo. Vamos ahora a pasar ya al versículo 22 de Primera de Pedro, capítulo 1.
Dice así: vean cómo parte el versículo, importante. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Acá hay muchos elementos, hermano. Primero, hay una relación, hay una condición cuando habla del amor fraternal, como Dios lo quiere entre los hermanos. Viene después de lo que sale en el 22 al inicio, viene después de haber purificado nuestras almas, obedeciendo a la verdad por el Espíritu. Para poder amar con un corazón puro, tenemos que tener un alma pura. Tenemos que haber sido purificados. Y esa purificación se da por la obediencia a la verdad. Dicho de otra manera, si no obedecemos a la verdad y no hay purificación en nuestra alma, el amor que podemos tener fraternalmente no es el amor que Dios quiere entre sus hijos. En Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dios nos llama a purificarnos. El amor fraternal no fingido, entonces, viene de la purificación del alma por la obediencia a la verdad, lo cual no se puede hacer sin el Espíritu Santo. Por eso dice, mediante el Espíritu Santo. Es algo espiritual. Y al final del versículo 22 dice, el amor fraternal, habla del amor, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. ¿Tenemos un corazón puro? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Obedecemos a la verdad? Versículo 23 nos dice que el corazón puro implica un renacimiento. Y un renacimiento mediante la palabra de Dios. Dice, amados de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por lo tanto, si quisiéramos decir, ¿cómo amamos de corazón puro? ¿Cómo tenemos el amor fraternal como Dios lo quiere? Con su modelo, con su manera. Implica purificación del alma, obediencia a la verdad y a la palabra de Dios. Por lo tanto, implica una cercanía con la palabra de Dios. ¿Cuál es la respuesta finalmente? ¿A qué nos lleva esto? Para ya ir terminando. A la importancia de la palabra de Dios para poder vivir la vida que Dios nos pide vivir. Porque no es solamente que para ser santos hay que estar con la palabra de Dios en nuestra mente y corazón, no solamente para andar con temor, sino que además para tener un amor fraternal puro.
Por eso en el 24 y 25 de este texto que hemos estado leyendo, dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios es lo que permanece. Toda nuestra humanidad, lo que podemos hacer humanamente, es como la hierba. Es aquello que también la palabra se refiere a que es probado por el fuego y se quema. Pero la palabra del Señor permanece. Y obviamente, hermano, no se trata del libro físico, de tenerlo, no sé, abierto como un amuleto, sino de su contenido, de lo que Dios dice. Por eso le decimos palabra de Dios. Es lo que Dios dice. Y eso es lo que nos va a guiar. Si quieres ser santo, si quieres andar con temor reverente, el temor que se deriva de entender el precio pagado por nuestra salvación, si quieres tener ese amor de Dios por los hermanos que la palabra enseña, viene de esa purificación por la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder avanzar, a poder profundizar en su palabra, a que nos ayude a vivir vidas santas, siempre recordando de que no puede ser esa vida santa basada en nuestro propio esfuerzo, en nuestro ser buena persona, en nuestra capacidad de disciplina o de inteligencia, todas esas cosas que finalmente pueden ser humanamente destacables, pero para Dios y para lo espiritual no lo son. Lo que importa es lo que Dios dice. Dios también dice en su palabra que a través del apóstol Pablo también, que lo dice, somos fuertes cuando somos débiles. Cuando soy débil es cuando soy fuerte. Porque cuando eres débil y te reconoces débil, todo ese orgullo, toda esa intención de cumplir la voluntad de Dios en base a mis capacidades se anula. Y a veces Dios te lleva a espacios donde tú tienes que decir, Señor, no puedo más, no sé qué hacer, solo obra tú, para que nos demos cuenta de eso. Dejemos que el Señor esté en el trono, se ilustra así, con el trono, como que el corazón es un trono, ¿cierto? Y debiese estar Cristo en ese trono. Cristo quiere ocupar ese lugar, pero nosotros muchas veces no lo dejamos. Lo dejamos a un lado, a un costado, y decidimos ignorar su palabra, o la omitimos, o le sacamos ciertas partes de la práctica, como si pudiésemos hacer eso. Pero nosotros, hermanos, hemos recibido la palabra y somos responsables por ella, como decía el hermano Carlos Liempe en alguna predicación. Somos responsables. Y Dios nos ayude a responder a esa responsabilidad. En estos debiese derivar la esperanza. En el buscar cumplir la voluntad de Dios, en el buscar la santidad y en el querer ser guiado por la palabra de Dios.
purificación del alma, obediencia a la verdad, obediencia a la palabra. Oremos, hermanos. Padre, damos gracias por tu palabra, primeramente por tu gracia y misericordia, por tu plan de salvación, Señor, por la sangre derramada de tu Hijo. Porque vemos en tu palabra cómo tú quieres llenar nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor. Y rogamos que tú nos dirijas, nos ayudes y nos guíes, Señor. Que tú no permitas que nuestro corazón se llene de otras cosas. Que nos capacites para poder estar en el mundo, pero no ser del mundo. Que busquemos la santidad, que dejemos atrás las cosas del mundo y del pecado, Señor. Y que podamos caminar con ese temor de reverencia, con ese temor que considera el inmenso, incalculable precio que fue pagado para salvar nuestras almas, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad humana de poder satisfacer o de cumplir, Señor, tus ordenanzas, pero también damos gracias porque en el Espíritu y por tu palabra podemos ser transformados. Siempre reconociendo que aún lo bueno que podamos querer hacer viene de ti, Señor. Por eso toda la gloria sea siempre para ti. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Nos dimos cuenta